Historia de Reddit. Me enamoré de un chico, y lo destruí desde adentro. No escribo esto para que me perdonen. Lo escribo porque anoche, por primera vez en 5 años, dormí sin despertarme llorando. Quizás porque finalmente lo hice. Lo arruiné. Le arruiné la vida. Justo como él le arruinó la de ella. Pero también quizás, porque no era lo que yo creía. No era mi lugar. No me invitaron. Ni siquiera conocía bien a los novios. Pero mi hermana Camila era dama de honor, y yo necesitaba escapar de casa. Me colé en la fiesta con un vestido prestado y la confianza falsa de una chica que no tiene nada que perder. Todo estaba perfecto. Demasiado perfecto. Las luces, la música, las mesas impecables con copas de vino caro que no sabía pronunciar. Me escondí entre la multitud, fingiendo pertenecer. Nadie me miraba. Nadie me hablaba. Hasta que él lo hizo. Estaba parado junto a la barra, con una copa de vino tinto y una sonrisa que no se esforzaba. Pelo oscuro, traje negro, mirada directa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no me desvió la vista. Me sostuvo la mirada como si me conociera desde antes. Como si supiera algo que yo no. ¿Segura que estás invitada?, me preguntó, sonriendo con descaro. No me inmuté. Había aprendido a no mostrar debilidad. ¿Seguro que no te interesa? Se rió. Tenía una risa cálida, contagiosa, y peligrosa. Hablamos por 20 minutos, luego 1 hora, después toda la noche. No bailamos, solo hablamos, de cosas sin sentido, de cosas profundas, de por qué odia las bodas, de por qué yo las evito. Me preguntó mi nombre. Le dije Sofía. No era mentira, pero por primera vez, sonó como un nombre que no me pertenecía del todo. Soy Iker, me dijo, y me estrechó la mano como si fuera el inicio de algo que ninguno de los dos podía detener. Intercambiamos números antes de la medianoche. Cuando me fui, sentí que algo había cambiado, que alguien me había mirado de verdad. En ese momento, no sabía que lo había conocido para arruinarlo, ni que él ya me había arruinado mucho antes de que yo lo supiera. Durante los días siguientes, Iker me escribía como si nos conociéramos de años, no con frases vacías, no con buenos días hermosa prefabricados, sino con preguntas que me obligaban a pensar, a recordar, a sentir. Cosas como, ¿cuál fue la última vez que te sentiste libre de verdad? ¿Por qué crees que la gente se aferra a lo que los lastima? Y yo respondía, con brutal honestidad. Era como si me desarmara con cada mensaje. No sé cómo lo hacía. Nunca había sentido eso con nadie, ni con Aaron, mi ex. Ni siquiera con los amigos de infancia que ya ni recuerdo. La primera vez que salimos oficialmente, no fue a cenar, ni al cine. Me llevó a ver la ciudad desde un mirador que, según él, casi nadie conocía. Y ahí, con el viento despeinándome y las luces lejanas titilando como estrellas en el suelo, me besó. Y yo lo dejé. No, lo busqué. Fui yo quien se acercó primero. Su beso no era apresurado ni ansioso. Era seguro, peligroso, como si supiera que iba a volverme adicta. Y lo peor es que tenía razón. Nos volvimos inseparables. Me llamaba cada noche. Me enviaba canciones con letras que parecían escritas para mí. Me miraba como si estuviera viendo el universo entero. Y yo caía. Caía con cada detalle, cada palabra, cada sonrisa, hasta que olvidé por qué me había jurado no volver a confiar. Hasta que, una noche, Camila me dijo algo que me devolvió al mundo real. ¿Sabías que Iker fue el mejor amigo de Mónica? Mi prima. Mónica, la que se quitó la vida hace 5 años. Mónica, la que escribió en su diario que alguien la había traicionado de la peor manera. Mi corazón se congeló. ¿Iker? Sí, creo que estuvieron en el mismo colegio. Ella hablaba mucho de Uni en su diario, ¿te acuerdas? Me acordaba. Muy bien. Y no solo eso. El día en que Mónica desapareció, su mamá me enseñó unas notas desgarradoras. En una de ellas, decía, él era mi todo, y mi aso acentuada. Me destruyó desde adentro. Nadie me va a creer, Iker. Desde esa noche, el encanto se convirtió en sospecha, y el amor, en estrategia. No dormí esa noche. Me quedé despierta leyendo todo lo que pude encontrar en el viejo diario de Mónica que yo había escondido, por si acaso. Era una libreta azul cielo con mariposas en la tapa, ya descolorida por los años. Mi tía me la dio cuando limpiaban su habitación, creyendo que era solo un recuerdo más, pero no. Dentro estaban las piezas que faltaban. Fragmentos y conexos, fechas, iniciales. Y muchas veces, la letra y escrita con rabia o con tristeza. Había una entrada que no podía sacarme de la cabeza. 12 de septiembre. Hoy me dijo que yo era su secreto, que nadie debía saber lo nuestro, que si alguien se enteraba, todo se arruinaría. Me prometió que algún día estaría listo, pero cada vez que me ve con otros, se pone raro, celoso, me dice cosas horribles, luego me pide perdón y llora. ¿Eso es amor? Iker. Era Iker. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, cuando me escribió para preguntarme si quería vernos, le dije que sí. Fui al encuentro como si nada. Me reí. Lo besé. Lo miré con los mismos ojos enamorados. Pero algo en mí ya había cambiado. Empecé a hacer preguntas, pequeñas, disfrazadas de curiosidad. ¿Tienes fotos de cuando estabas en la prepa?
¿Te llevabas con muchas chicas? ¿Qué pasó con tu mejor amiga de entonces? Cada respuesta suya era una oportunidad para buscar contradicciones, para cazar vacíos. A veces dudaba medio segundo antes de hablar, a veces se cogía de hombros, pero siempre, siempre terminaba sonriendo como si no tuviera nada que ocultar, hasta que mencionó una vez: yo en la prepa era un desastre, muchas cosas de esa época preferiría olvidarlas, y me lo dijo justo después de hacerme reír, como si no fuera nada. Yo asentí, pero por dentro, lo anoté como un disparo. Me obsesioné. Empecé a hablar con viejos conocidos de Mónica, a contactarlos por redes, a reconstruir su círculo en esa época. Descubrí que Iker y Mónica iban juntos a las clases de arte, que hacían trabajos en grupo, que un chico, Sergio, los había visto discutir fuertes semanas antes de que ella desapareciera. Sergio me dijo algo que yo pensé que eran pareja, pero él siempre lo negaba, como si le avergonzara. A veces le decía cosas feas delante de los demás, pero después la buscaba. Era raro. Más piezas, más sombras. Y aún así cada noche, Iker me seguía llamando, me hablaba con ternura, me hacía sentir especial, me escribía: nunca he conectado con alguien como contigo, y esa era la parte más difícil, porque, pese a todo, yo también me estaba enamorando, o tal vez, solo me estaba obsesionando. No era amor, era algo más oscuro, una necesidad punzante de saber, de entender, de atrapar. Cada noche, mientras Iker dormía a mi lado, yo me convertía en detective. Revisaba redes sociales antiguas, archivos eliminados, nombres etiquetados en fotos de hace años. Rastreé a sus excompañeras de colegio, de universidad, de la empresa donde ahora trabajaba. Me hice pasar por alguien más y les escribí con perfiles falsos. Algunas me ignoraron, otras respondieron con frases crípticas, pero hubo una que habló. No diré su nombre real, solo la llamaré C. Ella me escribió un correo largo, como si lo hubiera tenido guardado en el pecho durante años. Decía que Iker no era un monstruo, que no había pruebas claras, que todo lo hacía sin tocarte, pero te destruía igual. Comentarios que te hacían dudar de ti misma. Juegos mentales que te aislaban de tus amigas. Promesas rotas, vueltas a cumplir, vueltas a romper. Un ciclo que la dejó con ansiedad, terapia y un miedo irracional al cariño. C. Firmó el correo con una frase que se me quedó grabada. Lo más peligroso de Iker es que no sabe que es el villano. Él cree que te está amando. Y eso me hizo temblar, porque a veces yo también lo creía. Mi plan empezó a tomar forma. Tenía que acercarme más, que se enamore más, que baje la guardia, que me muestre lo que nadie más había visto. Tenía que entrar tan profundo que ya no pudiera sacarme. Me convertí en todo lo que él amaba, su tipo ideal, su calma después del trabajo, su cómplice en fiestas, su amante discreta. Mientras tanto, mi cuaderno se llenaba de fechas, nombres, frases textuales, cambios de humor, patrones, un perfil psicológico involuntario que dibujaba con cada conversación. No sé en qué momento dejé de reconocerme en el espejo. Me estaba volviendo él, fría, precisa, encantadora, una sombra cazando a otra sombra. Después de semanas de investigar y sonreír con la mejor máscara de mi vida, al fin tenía pruebas. Su nombre estaba ligado a una lista de testimonios anónimos en un foro que hablaba de acoso psicológico silencioso en el colegio privado donde estudió. Historias con patrones similares, manipulación emocional, aislamiento, amenazas sutiles. Todo con el mismo perfil, carismático, encantador, imposible de sospechar. Y un nombre aparecía más de una vez. Iker. Empecé a grabar nuestras conversaciones. Le hacía preguntas indirectas. Le mostraba fotos antiguas. Él no sospechaba nada. O si lo hacía, no lo mostraba. A veces me pregunto si alguna vez fuiste cruel con alguien. Iker, le dije una noche, mientras él cocinaba en mi cocina como si fuéramos pareja desde siempre. ¿Cruel? No. Tal vez distante, pero nunca cruel. Mentira. Mentira dicha con una voz suave y mirada honesta. Casi me hizo dudar. Casi. Esa noche encontré algo en su celular cuando fue al baño. Un mensaje archivado. Una única línea, de hacía años: no puedo más. Espero que algún día te arrepientas, Mónica. No decía más. No había respuesta. Solo eso. Directo como una daga en el corazón. Guardé la captura. Cerré el celular. Fingí no haberlo tocado, pero mi mente ya estaba trazando el siguiente paso. Esa misma noche, me juré que haría justicia por Mónica, pero todavía no sabía que el juego apenas empezaba, porque él también tenía cosas guardadas, cosas sobre mí. A los pocos días, Iker empezó a cambiar. Al principio eran detalles. No dejaba su celular descuidado, revisaba quién me llamaba, notaba si llegaba más tarde de lo habitual, pero una noche lo sentí. Sabía algo, no lo decía, no me enfrentaba, solo observaba, como un gato que sabe que hay una rata en su casa, pero prefiere jugar antes de cazarla. Yo no me detenía, solo era más cuidadosa. Creé un correo cifrado, guardaba las grabaciones en una nube secreta, usaba un nombre falso en foros. Ya no era una mujer enamorada, era una agente cubierta dentro de su guarida. Pero entonces, sucedió. Recibí una carta, a mano, sin remitente.
Tú también tienes secretos, yo también sé investigar. Se me heló la sangre. Nadie sabía lo que yo estaba haciendo. Ni mi mejor amiga, ni mi terapeuta, nadie. ¿Cómo lo había descubierto? Revisé mi computadora, mi celular, mi historial. Nada. Sin rastros. ¿Me había seguido? ¿Grabado? ¿Hablado con alguien de mi pasado? Una noche, simulé quedarme dormida en su casa. Él se levantó. Lo escuché caminar, ir al estudio, hablar por teléfono. Sí, la misma. No sé qué busca, pero está husmeando. Mi nombre no lo dijo, pero sabía que hablaba de mí. No podía dar marcha atrás. Tenía que correr el riesgo. Si él sabía algo, yo también tenía que saber qué sabía. Al día siguiente, me las ingenié para distraerlo durante un almuerzo y tomar su USB que llevaba siempre en el llavero. Lo copié en minutos. Era casi todo trabajo excepto una carpeta oculta. La abrí en mi casa esa noche. Adentro, un archivo zip con contraseña. Intenté varias combinaciones, nombres, fechas, nada, pero algo me dijo que tenía que ser el nombre que vi en aquel mensaje, Mónica, y funcionó. Dentro había un audio, antiguo, mal grabado. Se oía una discusión, una voz femenina llorando, otra, la de él, más joven, más fría. Mónica, no seas dramática, nadie va a creerte. Tú también te metiste en esto. Ella lloraba, decía cosas sobre amenazas, sobre mensajes eliminados, y luego algo más, que me dejó sin aire. ¿Y si le digo a tu hermana lo que hiciste? ¿Quieres que se entere también? Silencio. Luego, un portazo. Fin del audio. No era solo una víctima más. Ella tenía algo que esconder, algo que Iker usaba en su contra, algo que yo no sabía. Me di cuenta de que estaba jugando un juego más peligroso de lo que imaginé. No era un villano plano, era un hombre que aprendió a usar los secretos de otros como escudos. Y yo ya estaba demasiado adentro para salir limpia. Pero ya no era por Mónica, ya no era solo por justicia, era personal. Durante días, no supe cómo moverme. El audio de Mónica me había dejado más preguntas que respuestas. ¿Quién era la hermana de Mónica? ¿Por qué Iker tenía eso guardado? ¿Era solo manipulación? ¿O había algo peor detrás? Yo ya no podía confiar en nadie, ni en mí. Pero entonces, encontré algo en una vieja cuenta de Facebook. Una foto. Mónica con una chica parecida, de uniforme escolar. Tenían la misma sonrisa torcida, la hermana, y mi corazón se detuvo. Era Paula, mi ex compañera de clase, mi ex mejor amiga, la misma Paula que desapareció de mi vida sin decir palabra, hace años, la misma que, ahora que lo pensaba, me presentó a Iker una vez, en una fiesta, sin saberlo. Todo se conectó. Todo empezó a tener un sentido siniestro. Decidí buscarla. No fue difícil, vivía en otra ciudad, enseñaba arte en un centro cultural. Le escribí desde un correo falso. Quiero hablarte de Mónica. No soy quien piensas. Viajé sola, con miedo, pero con rabia. Cuando nos vimos, ella palideció. Eres tú, dijo con la voz temblorosa. Su novia. Lo fui. Ahora soy, algo más. Paula no se resistió. Me llevó a su departamento, y esa noche me contó todo. Mónica era su hermana mayor, una chica sensible, con historial de depresión. En el colegio, se enamoró de Iker. Él fue dulce, perfecto, hasta que empezó a aislarla, a usar su confianza en él para manipularla, a amenazar con contar cosas que ella le había confesado en secreto. ¿Qué cosas?, le pregunté. Paula dudó. Mónica era muy vulnerable, se hacía daño, él lo sabía, y lo usaba como moneda de control, hasta que, un día desapareció. La encontramos horas después, casi muerta. Mi sangre se congeló. No lo denunció. Dijo que nadie le creería, y él se encargó de esparcir rumores sobre ella. La pintó como loca. Yo intenté ayudarla, pero cuando vi que no podía, me fui. Me alejé de todo. Me alejé, también de ti. Ahí lo entendí. Paula se alejó porque yo empecé a salir con él, sin saberlo, sin imaginar que me estaba metiendo con el mismo que destruyó a su hermana. Esa noche, lloramos juntas. Paula me dijo que Mónica ahora vivía en otra ciudad, con otra identidad. Nunca quiso volver a hablar del tema. Pero si estás haciendo algo, hazlo con cuidado. Él es peor de lo que parece. Y sí, lo era. Cuando volví a casa, me esperaba una sorpresa. Mi puerta estaba entreabierta. Nada robado. Solo una hoja en la mesa de la cocina. ¿Qué harías si alguien destruyera a tu hermana? Yo ya lo viví. Buenas noches, amor. Anónima. Ahora sí, el juego estaba declarado. Yo ya no era una simple vegadora. Él ya no era un simple manipulador. Éramos dos depredadores, girando en círculos, esperando el primer movimiento del otro. Y yo no pensaba perder. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, con un cuchillo de cocina bajo la manta, y el celular cargando con todos los audios, capturas y vídeos que tenía hasta ese momento. Ya no era una simple historia de amor y venganza, era una guerra de información, y yo tenía que golpear primero. Al día siguiente, no fui a trabajar, fui a buscar a alguien del pasado, Elena, una exnovia de Iker que había desaparecido de redes sociales desde hacía años. Gracias a los testimonios del foro y un poco de ingeniería social, encontré su correo viejo. Le escribí, le conté lo que sabía.
No me respondió ese día, ni el siguiente, pero la tercera mañana, me dejó un mensaje de voz. Yo no hablo de él, nunca, porque hablar de él trae cosas malas, pero si tú estás dispuesta a exponerte, yo te voy a contar todo. Nos vimos en un parque alejado. Elena tenía ojeras profundas y voz quebrada, pero firme. ¿Estás enamorada de él? Me preguntó de entrada. Lo estuve. Ahora solo quiero que no arruine más vidas. Ella asintió y comenzó. Elena fue su novia justo después de Mónica. La relación parecía ideal, hasta que empezó a volverse rara. Desaparecía por días. Le hacía gaslighting cuando ella lo confrontaba. Llegó a grabarla en secreto durante discusiones, y usaba los audios para chantajearlas y amenazaba con dejarlo. Un día descubrí que tenía una carpeta entera con cosas mías. Fotos, conversaciones, hasta escaneos de mis documentos. Nunca supe con qué fin, pero cuando intenté huir, él se encargó de que perdiera mi trabajo. No puedo probarlo, pero sé que fue él. Me entregó una memoria USB. Copia lo que necesites, pero ten cuidado. No va a parar hasta destruirte si sospecha que lo traicionaste. Salí de ahí con la piel helada. Volví a casa. Descargué todo. Videos, notas, audios. Algunas cosas eran de chicas que ni siquiera conocía. Iker era un depredador emocional de alto nivel, y yo tenía las pruebas, pero él también las tenía. De mí. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono. ¿Te ves linda llorando sola en la cocina? ¿Ya le contaste a tu mamá que le mentiste sobre tu beca? Dime, ¿crees que alguien te va a creer cuando sepan que tú también manipulaste a tu ex? Sí, tenía cosas mías, cosas reales, errores del pasado que enterré, momentos de los que no estaba orgullosa. Esa noche decidí algo, no podía seguir sola, así que contacté a Martín, un periodista independiente que conocí años atrás. Él era de los que publicaban verdades que nadie quería oír. Le envié un resumen, no nombres, solo hechos. Me respondió en menos de una hora. Esto huele a algo grande. Si tienes pruebas, quiero ayudarte, pero tienes que entender que una vez que esto comience, no hay regreso. Y eso quería, que no hubiera regreso. Así que acepté. Martín me ayudaría a publicar todo, pero necesitábamos un plan. El silencio antes de la tormenta se había roto. Ahora solo quedaba la tormenta en sí. Martín y yo nos vimos en una cafetería pequeña, sin cámaras, sin registros. Le entregué una copia física de toda la evidencia, y otra encriptada por correo con contraseña. No quería correr riesgos. Vamos a hacerlo tipo testimonio, pero respaldado. Lo que nadie quiere leer, pero que nadie puede ignorar, me dijo, con los ojos encendidos. Durante una semana, trabajamos en silencio. Armamos una investigación con pruebas cruzadas, capturas, audios, relatos de Elena, fragmentos de los foros, referencias de las chicas con seudónimos. A mitad del documento, Martín me preguntó, ¿por qué tú? ¿Por qué te metiste con él? Me quedé en silencio. No supe qué responder, porque creí que merecía justicia. ¿Y por qué? Por un segundo, quise que él se enamorara de mí, para que sufriera cuando lo perdiera todo. Martín asintió, serio. Eso es más honesto que la mitad de las víctimas que he entrevistado. El día de la publicación llegó. La nota se tituló, El príncipe de la manipulación, el lado oculto de un depredador emocional entre nosotros. Se publicó en un medio digital de investigación independiente. Se viralizó en menos de 12 horas. Iker no fue nombrado directamente, pero las pistas eran tan evidentes que no se necesitaba más. Su foto en un viaje que había subido años atrás coincidía con una de las pruebas. Las víctimas empezaron a comentar, una, luego otra, y otra más, y entonces, la bomba explotó. Iker desapareció de redes sociales. Lo bloquearon en su trabajo. Empezaron a aparecer antiguos conocidos contando cosas parecidas. Un ex profesor comentó que lo habían cuidado durante años por su capacidad de manipular a los demás con una sonrisa. Parecía perfecto. Todo iba como debía, hasta que recibí una carta en físico, escrita a mano, entregada a mi puerta. Decía, no ganaste, porque tú también jugaste sucio. Yo me fui, pero me aseguré de dejarte un regalo. Revisa tu correo institucional. Corrí a mi laptop. Lo abrí. Había un solo correo, enviado desde una cuenta falsa. Adjunto, un video. Era de una conversación privada mía con mi ex, la más humillante, donde yo, en un ataque de celos hace años, le rogué, lloré, lo chantajeé emocionalmente. No era ilegal, pero era lo suficientemente crudo como para destruir mi reputación si alguien lo usaba fuera de contexto. Tenía razón, yo también jugaba sucio. Martín fue claro, si esto se filtra, van a usarlo para desacreditarte, porque así funciona. Una víctima no puede tener manchas, no puede ser gris, y tú eres gris. ¿Qué hacemos? O desapareces y dejas que la historia siga sola, o das la cara y admites tu parte. Pensé, lloré, vomité del miedo, y al final, publiqué una carta anónima al final del reportaje. Yo también mentí, yo también manipulé en el pasado. No soy perfecta, pero eso no hace menos reales las heridas de quienes fueron dañadas por él. Yo lo amé, lo odié, lo expuse, y ahora, vivo con las consecuencias. No me perdonen, solo no olviden. La respuesta fue mixta.
Algunos me defendieron, otros me destrozaron, pero lo más importante, es que las demás chicas se sintieron vistas, y eso, en el fondo, fue siempre el verdadero objetivo. Iker se fue del país, nadie sabe a dónde. Elena dice que sigue sintiendo que la observa. Yo, a veces, creo ver su sombra en los pasillos de mi edificio. Quizá es paranoia, quizá no. No puedo amar de nuevo, todavía no, pero puedo dormir, y eso es más de lo que tuve en años. No hubo juicios, ni policías, solo silencio, el tipo de silencio que deja una bomba después de estallar, el que hace eco dentro de ti cuando ya no hay nadie a quien culpar, ni siquiera a ti misma. Pasaron semanas desde la publicación. Iker se esfumó. Paula se fue a vivir al extranjero con Mónica. Elena bloqueó todos sus números. Martín publicó otros artículos y siguió su vida. Y yo me quedé sola. La historia me había tragado y escupido, con todo y cicatrices. Había perdido mi privacidad, mi tranquilidad, algunas amistades. Gané respeto de extraños, odio de otros, y dentro de mí, una mezcla extraña, alivio, culpa, rabia, y algo muy parecido a vacío. Me alejé de las redes, volví a usar mi nombre real, empecé terapia de nuevo, esta vez sin pretender ser fuerte. ¿Crees que te arrepientes?, me preguntó la psicóloga. Pensé en Mónica, en Paula, en Elena, en mí. No, pero me duele lo que costó. Un día recibí un sobre sin remitente, pensé que era otra amenaza, pero no, era una postal, antigua, doblada, solo decía: a veces los monstruos también lloran, pero eso no los hace menos monstruos. Y no supe si me la envió él. Tal vez fue una forma de decirme que seguía vivo, tal vez era una última trampa, o quizás, era una confesión. La rompí en pedazos y la tiré, pero no pude evitar memorizarla antes de hacerlo. A veces camino por la calle y creo verlo, en una esquina, en un bus, en una mirada rápida. Sé que puede no ser él, pero el miedo se queda, porque ya no es miedo a él, es miedo a lo que yo me volví estando con él. Empecé a escribir, no para los demás, para mí, sobre lo que es amar a alguien y querer destruirlo al mismo tiempo, sobre lo que significa justicia cuando ya nadie cree en ti, sobre cómo se siente ganar, y no sentir alivio, y en ese proceso, encontré algo que nunca pensé que volvería a tener: paz. Si tienes alguna historia que quieras contar, escríbeme en el correo, yetechips@gmail.com. Tal vez tu historia sea la siguiente. Hasta la próxima.